Bueno, en esta ocasión el tema se llama medición de caudal o flujo y el subtema que me tocó es medidores de flujo volumétricos. Soy Pedro Huerta Romero de la carrera de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, de la materia de instrumentación industrial impartida por la maestra Laura Adriana Galicia. Bueno, la introducción. Siempre que se trabaja con un fluido, existe la necesidad de realizar un conteo de la cantidad que se transporta, por lo cual utilizamos medidores de flujo. Algunos de ellos miden la velocidad de flujo de manera directa, otros miden la velocidad promedio y luego, aplicando la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía de Bernoulli, se calcula la velocidad y el caudal. Es importante elegir un determinado dispositivo para medición de flujo y para ello se deben de tomar en cuenta diversos factores, entre los que podemos destacar la exactitud necesaria a la medición, el tipo de fluido, ya sea líquido o gas, debe estar limpio o sucio, el número de etapas, la conductividad eléctrica, la transparencia, entre otras. También se debe tomar en cuenta las condiciones termodinámicas como lo son niveles de presión y temperaturas exigidas del medidor. Otro aspecto importante es el espacio físico disponible y el costo, entre otros. Bueno, para empezar debemos de especificar o de definir qué es el flujo. Y el flujo o caudal es una de las variables físicas más comunes que nos podemos encontrar a nivel industrial. Por lo tanto, su medición y control serán fundamentales. La medición de flujo o caudal consiste en poder determinar la cantidad de material que pasa por un tubo en una unidad de tiempo. Aquí muestra una imagen donde nos marca el flujo, el tubo, que en este caso pues lo podemos llamar como tubería, por donde transcurre o recorre el fluido, y lo azul es donde se coloca el instrumento de medición, el flujómetro. Ahora, el flujo volumétrico Z es la cantidad de volumen que circula en una sección transversal de un tubo por unidad de tiempo. La fórmula se puede apreciar en la diapositiva, donde V es el volumen del fluido y T es el tiempo. El flujo volumétrico se expresa en unidades de metros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre minuto y litros sobre segundo. La ecuación de continuidad. Esta ecuación nos muestra el comportamiento de un material por el interior de una tubulación, y gracias a este concepto podemos entender mejor el comportamiento dinámico de los fluidos. Aquí tenemos una imagen donde nos hace referencia acerca de la medición del flujo volumétrico. La presión se expresa como P es igual a phi GH, donde P es densidad, G gravedad y H altura. Bueno, ¿qué son los medidores de flujo? Un flujómetro es un instrumento que se usa para medir el caudal lineal, no lineal, de masa o volumétrico de un líquido o un gas. Para seleccionar un flujómetro debemos de hacernos algunas preguntas para saber si nos va a resultar útil a la hora de ponerlo en operación, porque hay distintos tipos de flujómetros y cada uno está especificado para ciertas condiciones de trabajo. Entre las preguntas que nos debemos hacer es: ¿cuál es el líquido que se va a medir? Ya sea aire, agua, etcétera. También si se necesita que el flujómetro ejecute medición de caudal o totalización, o si el líquido no es agua, debemos de saber cuál es la viscosidad. Depende
También depende para la selección de un flujómetro si es limpio el fluido. ¿Necesita una visualización local en el flujómetro o se necesita una salida de señal electrónica? También se debe de saber cuál es el gasto mínimo y máximo para el flujómetro, la presión a la cual trabaja, la temperatura a la cual está diseñado para trabajar, así como si el fluido que se va a medir es químicamente compatible con las partes húmedas del instrumento. Y depende si esta es una aplicación de proceso, debemos de saber cuál es el tamaño de la tubería. Bueno, entre los medidores de flujo volumétrico se divide de acuerdo al sistema, va a ser el medidor, como se aprecia en esta tabla. Por ejemplo, si el sistema es presión diferencial, que son medidores conectados a tubo en U o a elementos de fuelle o diafragma, los medidores que se pueden ocupar son la placa orificio, tobera, tubo Venturi, tubo Pitot y tubo anubar. Si el sistema es de área variable, se ocupan los medidores llamados rotámetros. El sistema de velocidad se ocupa turbina o ultrasónico. Si el sistema es de tensión inducida, el medidor que se usa es magnético. Para el sistema de desplazamiento positivo se utiliza el medidor de rueda oval o helicoidal. Si es el sistema torbellino, también conocido como vortex, se utiliza el medidor de frecuencia, y si es para sistemas de fuerza se utiliza las placas de impacto. Bueno, a continuación, pues como se aprecia en la diapositiva, se hará mención sobre los medidores de flujo, así como su funcionamiento y una figura de ellos. Pues está el medidor de caudal, placa de orificio. Este medidor de caudal consiste en una placa que posee una perforación la cual se instala dentro de la tubería para generar una caída de presión. A cada extremo de la placa se encuentran dos tomas por las cuales se mide la presión diferencial, la cual es proporcional al cuadrado del caudal. Tobera. Este tipo de sensor de caudal es parecido a la placa orificio, solo que posee una extensión mayor. Este sensor puede trabajar con caudales de hasta 60% superiores que la placa de orificio. Es una ventaja que tiene, donde la pérdida de carga es del 30 al 80%. Puede ser usado en fluidos de pequeña cantidad de sólidos en suspensión. Sin embargo, aunque estos fluidos son abrasivos, pueden afectar la precisión del sensor. Debemos de tomar en cuenta los criterios del fluido, como ya se había mencionado. El tubo Venturi. Estos medidores de flujo son usados para mediciones de caudal del 60% por encima de la placa orificio, con una pérdida de carga de solo 10% a 20% de la presión diferencial. Es de gran precisión y puede ser usado en fluidos con un porcentaje de sólidos relativamente grande. Su costo es 20 veces más elevado que la placa orificio y posee una precisión del 0.75%. Bueno, es más caro, pero es más preciso. El tubo de Pitot. Su principio de funcionamiento consiste en medir la diferencia de presión entre la presión total y la presión estática o presión dinámica. Por ser un dispositivo sensible a variaciones de velocidad dentro de la tubería, es usado comúnmente en flujos laminares, colocándolo entonces en un tramo recto de la tubería. Y aquí se puede apreciar la colocación en la tubería. El tipo turbina. Este se usa el número de revoluciones de la turbina para poder calcular la razón de flujo que circula por la tubulación con bastante presión. En este sensor de flujo se puede medir la velocidad de la turbina y para ello se usan convertidores electromagnéticos de reluctancia o inductivos para poder llevar el conteo de frecuencia con la que la turbina gira y de esa forma poder determinar el caudal que circula por la tubulación. El medidor de caudal electromagnético.
Su principio de funcionamiento de estos medidores de flujo se fundamenta en la ley de Faraday, que dice que al hacer circular un material, en este caso un fluido conductivo, a través de un campo magnético se produce una fuerza electromagnética que va a ser proporcional a la velocidad del propio fluido. Otro tipo de medidor de flujo es el transductor ultrasónico. Estos son basados en el fenómeno ultrasónico, como su nombre lo dice, y capturan pequeñas perturbaciones de presión en un fluido que se propagan con la velocidad del sonido, relativa al fluido que se está midiendo. En este sensor se utilizan transductores de cristal piezoeléctricos para transmitir y recibir las señales de energía acústica al interior del dispositivo. Bueno, para concluir este subtema, se puede decir que dentro de los procesos industriales siempre vamos a encontrar distintos instrumentos de medición, como lo son los medidores de flujo volumétricos, y los cuales son necesarios para garantizar y optimizar un buen resultado en algún proceso de la fábrica. También es importante señalar que los medidores de caudal volumétrico pasan a través de las distintas tuberías que lo constituyen. Además de lo anterior, realizando esta investigación sobre este tema, un punto importante es que existen distintos tipos de medidores de flujo, como los mencionados ya durante la exposición, y cada uno tiene su forma de funcionar de distinta manera y por ende trabajan de diferente manera. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias.